Hola a todos, amigos emprendedores de éxito. El día de hoy, te traemos las 12 reglas del dinero probadas para triplicar tus ingresos en poco tiempo, inspiradas en la sabiduría de Grant Cardone. ¿Estás listo para un viaje emocionante hacia el éxito financiero? Si alguna vez has soñado con vivir una vida sin preocupaciones financieras, entonces este video es para ti. Prepárate para un viaje que transformará tu relación con el dinero y te llevará a nuevos niveles de éxito. No querrás perderte ni un segundo de esto, así que comencemos. Regla 1. Nunca gastes más de lo que ganas. La regla número 1, y Grant Cardone lo enfatiza fuertemente, es nunca gastar más de lo que ganas. Esta regla ha sido su mantra desde los 25 años y ha sido clave en su éxito. Si ganas 2,000 pesos, no gastes más de 2,000 pesos. El dinero que no tienes, no debe ser gastado. No cuentes tus ganancias antes de tenerlas, incluso si cierras un gran negocio. La clave aquí es vivir dentro de tus medios. Regla 2. Si no puedes deducirlo, no lo compres. Esta regla se aplica especialmente a aquellos que están comenzando. Grant nos aconseja que, antes de gastar, consideremos si podemos deducir ese gasto. Por ejemplo, si estás pensando en adquirir un automóvil que pese más de 5,700 kilogramos, considera la posibilidad de comprarlo en lugar de arrendarlo. Grant nos insta a ser estratégicos con nuestras compras. Regla 3. Conoce tus costos de vida. Una regla fundamental para el control financiero es conocer tus costos de vida. Grant nos alienta a rastrear cada centavo que gastamos durante los últimos 90 días. Esto incluye desde la hipoteca hasta las facturas de servicios públicos, pasando por las salidas a comer o los viajes en Uber. Conocer tus gastos te permitirá tener el control sobre tus finanzas y, lo que es más importante, superarlos. Regla 4. Nunca prestes dinero. Grant es tajante en cuanto a prestar dinero, nunca lo hagas, especialmente a amigos y familiares. O a menudo no soluciona los problemas financieros de otros y puede arrastrarte a sus dificultades económicas. Grant solo lo ha hecho una vez en 30 años, y esa experiencia lo decepcionó profundamente. Su consejo es claro: si alguien no puede obtener dinero de un banco, no deberías prestarlo tú. Regla 5. Invierte solo en activos que generen flujo de efectivo. Otra regla crucial de Cardone es invertir solo en activos que generen flujo de efectivo. Mientras que muchas personas sueñan con comprar una casa, Grant nos recuerda que la mayoría de las veces, una casa no genera flujo de efectivo, al contrario, tú eres quien pone dinero en ella. En lugar de eso, sugiere invertir en activos que generen ingresos pasivos, como propiedades de alquiler. Regla 6. Nunca apuestes con dinero. Una advertencia importante de Grant: nunca apuestes con dinero. Ya sea en el mercado de valores, NFTs, criptomonedas o casinos, la suerte puede sonreírte, pero no debes confiar en ella para construir tu riqueza. No apuestes con tu dinero, porque, como Grant dice, si usas las palabras solo o no es mucho antes de una cantidad financiera, nunca tendrás éxito financiero. Regla 7. Limita tus gastos al ingreso pasivo. La séptima regla nos aconseja limitar nuestros gastos discrecionales al ingreso pasivo. Grant nos recuerda que los gastos discrecionales, calificados en una escala del 1 al 5, deben hacerse solo con ingresos pasivos. El ingreso pasivo es el que proviene de inversiones que trabajan por ti. Esta regla nos impulsa a ser disciplinados y a vivir de manera responsable. Regla 8. Paga las tarjetas de crédito cada 30 días. Un consejo financiero valioso de Grant es pagar tus tarjetas de crédito cada mes. Él mismo utiliza sus tarjetas de crédito para llevar un registro de gastos y nunca ha pagado grandes cantidades de intereses debido a esto.
Pagar tus tarjetas de crédito a tiempo es esencial para mantener una buena salud financiera. Regla 9. Alquila en lugar de comprar. Grant nos alienta a alquilar en lugar de comprar, al menos hasta que acumules una riqueza significativa. Alquilar te proporciona flexibilidad y te permite usar activos sin la responsabilidad de ser propietario. Incluso menciona que empresas exitosas como Wells Fargo y JP Morgan prefieren alquilar en lugar de ser dueños. Regla 10. Deja de comprar cosas y comienza a recolectar activos. La 10ª regla es una lección fundamental: deja de comprar cosas y comienza a recolectar activos. Grant nos insta a invertir en bienes raíces y otros activos que generen ingresos en lugar de gastar en objetos que se deprecian con el tiempo. Además, sugiere establecer fideicomisos de bienes raíces para tus hijos en lugar de comprarles juguetes. Regla 11. No permitas las asignaciones. Grant desaconseja pagar asignaciones a tus hijos. En su lugar, sugiere que los niños trabajen y se les pague por ello, enseñándoles así lecciones valiosas sobre el trabajo y la administración financiera. También menciona la creación de fideicomisos de bienes raíces para los niños como una inversión a largo plazo en su futuro. Regla 12. Nunca mezcles cuentas. La última regla, pero no menos importante, es nunca mezclar cuentas. Grant nos recomienda mantener cuentas separadas para negocios y asuntos personales. Esto es válido, incluso si estás casado. La separación de cuentas garantiza una mayor claridad y responsabilidad financiera. Pero la importancia de esta regla no se detiene aquí. Grant Cardone nos invita a aplicarla también en nuestras relaciones con personas cercanas. Antes de embarcarte en un proyecto conjunto o realizar inversiones financieras significativas con alguien, asegúrate de que estén dispuestos a compartir abiertamente sus detalles financieros contigo. En resumen, estas 12 reglas del dinero probadas de Grant Cardone son una guía valiosa para quienes buscan prosperidad financiera. Grant pasó de comenzar sin nada a construir una riqueza significativa a lo largo de los años. Si sigues estas reglas y las conviertes en parte de tu vida y tu familia, te promete que lograrás la riqueza que mereces. Espero que estas reglas te inspiren a tomar el control de tus finanzas y a trabajar hacia un futuro económico más próspero. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido valioso sobre el dinero. Hasta la próxima.